Lucas Méndez no había tocado a otro ser humano en 5 años. Ni un apretón de manos, ni un roce de hombros, nada. Así que cuando se encontró cargando con una mujer sangrante a través del cañón con su sangre empapándole la camisa, algo se sentía fundamentalmente incorrecto en lo bien que se sentía. Su peso contra su pecho, su aliento en su cuello, la forma en que sus dedos se aferraban a su cuello como si se estuviera aferrando a la última cosa sólida en el mundo. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero ella susurraba algo en un idioma que no podía entender. Y por razones que no podía explicar, corría más rápido de lo que había corrido en años. Los lobos se habían ido, pero ahora algo más lo perseguía. La puerta de la cabaña se cerró de golpe detrás de ellos y Lucas la tendió sobre la mesa que usaba para desollar animales. La sangre se extendió bajo ella de inmediato. Sus ojos se pusieron en blanco. Luego se centraron, clavándose en su rostro con una intensidad que lo hizo retroceder. Intentó hablar, se atragantó. Luego logró una palabra en un inglés entrecortado. ¡Ayuda! Debía haberla dejado en el cañón. Debía haber seguido escribiendo cuando escuchó los gritos. Debía haber hecho lo que había hecho durante 5 años. Mantener la cabeza baja, no meterse en los problemas de los demás, sobrevivir solo. Pero su grito no había sonado solo a miedo. Sonaba a rabia, como si estuviera luchando contra algo el doble de grande que ella y negándose a rendirse. Y ese sonido había roto algo en él que creía sellado permanentemente. Su ropa estaba hecha jirones. 4 profundas heridas cruzaban su hombro y bajaban por su brazo, donde unas garras le habían desgarrado la carne. Su pierna estaba peor. Heridas punzantes de unos dientes que se habían clavado e intentado arrastrarla. Los lobos habían estado hambrientos. Lo había visto en sus ojos cuando había irrumpido, rifle en alto, corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Cogió un paño limpio del estante, lo presionó contra la peor herida en su hombro. Ella jadeó, su cuerpo se puso rígido, pero sus ojos nunca se despegaron de su rostro. Había algo inquietante en su mirada. No gratitud, no miedo, sino algo completamente distinto. «Me salvaste», susurró, las palabras apenas audibles. Él asintió una vez, concentrado en detener la hemorragia. Sus manos se movían automáticamente. Años de coser caballos y ganado lo mantenían firme incluso cuando su pulso era un caos. Pero cada vez que sus dedos rozaban su piel, algo eléctrico le recorría los brazos. Se dijo a sí mismo que era adrenalina. Se dijo que era el shock de romper 5 años de aislamiento de la manera más violenta posible. No se creyó a sí mismo. Ella lo observaba trabajar con esos ojos oscuros que parecían ver a través de su cráneo hasta cada habitación cerrada que había construido dentro de sí. Su respiración se ralentizó, se estabilizó, sus dedos se desenroscaron de su cuello. Luego se alzaron y tocaron su mandíbula. Solo un dedo, apenas un roce. Él se quedó inmóvil. «Tienes ojos bondadosos», dijo. Su acento era espeso, pero su significado era cristalino. «Pero tristes». Él se retiró, rompió el contacto, volvió a vendarle las heridas. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. No quería ser visto, no quería ser leído. No quería lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos en el silencio de su cabaña con su sangre en sus manos y su calor filtrándose en su pecho. Ella lo dejó terminar. No volvió a Valeo a hablar. Pero cuando por fin él retrocedió, satisfecho de que ella no se desangraría sobre su mesa, ella se incorporó sobre los codos a pesar del dolor que claramente le recorría todo el cuerpo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Lucas». «Lucas», lo repitió, probando la forma de la palabra en su boca. Entonces sonrió. Realmente sonrió, a pesar de la agonía que debía estar sintiendo. «Yo soy Nalia». El nombre flotó en el aire entre ellos. Apache lo supo al instante. Supo lo que significaba que ella estuviera tan lejos de las tierras tribales. Supo lo que significaba que ella hubiera estado sola cuando los lobos la encontraron. Supo lo que significaría si alguien descubriera que estaba aquí. «Tienes que irte», dijo. Pero las palabras sonaron huecas. ¿A dónde iría? Apenas podía mantenerse en pie. La sonrisa de Nalia se ensanchó ligeramente. Había algo peligroso en ella. Algo que le hizo apretarse el estómago y contener la respiración. «Salvaste mi vida», dijo lentamente, deliberadamente. «Eso significa algo. Donde yo vengo, eso lo significa todo. Yo no necesito nada de ti». Sus ojos centellearon. «Quizás no, pero yo necesito algo de ti». Él esperó sabiendo ya que no le gustaría lo que viniera después. Nalia se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor, ignorando la sangre fresca que se filtraba por los vendajes. Su voz bajó hasta casi un susurro, pero cada palabra lo golpeó como un golpe físico. «Enséñame por qué un hombre que vive como si ya estuviera muerto arriesgaría todo para salvar a una desconocida». La pregunta se clavó en su pecho y se quedó allí ardiendo porque él no tenía una respuesta. No sabía por qué lo había hecho. No sabía por qué sus manos seguían temblando.
No sabía por qué la idea de que ella se fuera se sentía peor que la idea de que se quedara. Y por la mirada en sus ojos, ella también lo sabía. La pregunta flotó entre ellos como humo, espeso, imposible de ignorar, llenando lentamente cada rincón de la cabaña hasta que Lucas sintió que se asfixiaba con ella. Se alejó de ella. Se ocupó en limpiarse la sangre de las manos en la palangana junto a la ventana. El agua se volvió rosa, luego roja, luego oscura. «Yo no te debo explicaciones», dijo, frotándose más fuerte de lo necesario. «No». La voz de Nalia llegó desde detrás de él, firme a pesar de su dolor. «Pero te la debes a ti mismo». Él agarró el borde de la palangana, los nudillos blancos. 5 años de silencio, 5 años de distancia cuidadosamente mantenida. Y esta mujer, esta desconocida sangrando sobre su mesa, lo estaba desgarrando con nada más que preguntas y esos ojos implacables. «Necesitas descansar», dijo sin volverse. «Yo tomaré el suelo. Tú toma la cama». El sonido de que ella se movía lo tensionó. Oyó el crujir de la tela. Oyó que contenía la respiración cuando el dolor le recorría las heridas. Oyó sus pies tocar el suelo. No debería estar de pie. No debería moverse en absoluto. Pero cuando finalmente se volvió, ella estaba erguida, con una mano apoyada en la mesa para mantener el equilibrio, la otra colgando suelta a su lado. La sangre se filtraba por los vendajes de su hombro. «Lo estás empeorando», dijo él, acercándose a ella automáticamente. Ella alzó la mano libre, deteniéndolo a medio paso. Su palma era pequeña, sus dedos largos y gráciles, a pesar de la tierra y la sangre seca bajo sus uñas. «Necesito ver si puedo caminar», dijo simplemente. «Si no puedo, soy una carga. Si soy una carga, me resentirás. Si me resentirás, yo necesito irme antes de que eso suceda». La lógica era sólida, fría, práctica. Todo lo que él había estado intentando decirse a sí mismo desde que la cargó a través de su puerta, pero oírsela decir en voz alta le sentó como un cuchillo deslizándose entre sus costillas. «Camina entonces», dijo, más áspero de lo que pretendía. Nalia dio un paso, su pierna casi cede. Se sostuvo, la mandíbula apretada con tanta fuerza que podía ver los músculos saltando bajo su piel. El sudor perlaba su frente, pero no emitió un sonido. No pidió ayuda. Solo dio otro paso. Luego otro hasta haber cruzado la mitad de la cabaña. Entonces su pierna cedió por completo. Lucas la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cintura, la atrajo contra su pecho y por segunda vez ese día él la sostenía, pero esta vez ella estaba consciente. Esta vez ella lo miraba directamente. Pero le envió electricidad directamente por el brazo. «¿Sabes lo que es?», susurró con los ojos todavía cerrados. «Estar tan hambriento que arriesgarías todo por un momento de calor». Él no respondió. No pudo responder porque ella tenía razón y eso lo aterrorizaba más que los lobos. La respiración de Nalia se niveló. Su agarre en su muñeca se aflojó pero no se soltó. Él debería moverse, debería apartarse, debería poner distancia entre sí mismo y lo que fuera que se estuviera construyendo en su pecho como una tormenta que no podía evitar. En cambio se quedó, la observó dormir. Observó la forma en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas, observó el subir y bajar de su pecho bajo vendajes empapados con su sangre y su culpa. Y algo más que se negaba a nombrar. Afuera, el viento aullaba a través del cañón. Adentro, el fuego crepitaba abajo, y en algún lugar entre el sonido de su respiración y la sensación de su pulso contra su piel, Lucas se dio cuenta de que ya había tomado una decisión que no recordaba haber tomado. Iba a permitir que se quedara, no porque ella lo necesitara, sino porque en algún lugar del caos de salvarle la vida, él había comenzado a necesitarla para sobrevivir. Y esa realización era más peligrosa que cualquier manada de lobos hambrientos pudiera ser. El amanecer llegó frío y despiadado. La mano de Nalia se había soltado de su muñeca. En algún momento de la noche, Lucas se puso de pie, cada músculo de su espalda gritando por horas pasadas sentado rígido al borde de la cama. Necesitaba revisar los caballos. Necesitaba asegurar el corral. Necesitaba hacer algo que se sintiera normal. Pero cuando llegó a la puerta, su voz lo detuvo en seco. Lucas se volvió. Ella estaba despierta, apoyada en un codo, observándolo con esos ojos que veían demasiado. «Vendrán a buscarme». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, ondas expandiéndose hacia afuera, tocándolo todo. Su seguridad, la frágil paz que había construido en este rincón aislado del mundo. «¿Quién?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Mi gente», dijo simplemente. «Y cuando me encuentren aquí contigo, todo cambia». «Todo cambia». Las palabras resonaron en la cabaña mucho después de que Nalia las pronunciara. Lucas se quedó congelado en la puerta, su mano todavía en el pomo, su mente corriendo a través de escenarios que no quería imaginar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Ella se movió.
El dolor cruzó su rostro al moverse. Tal vez 6. Estuve rastreando casa durante 7 días antes de que los lobos me encontraran. Rastrearán mi camino de vuelta. Son buenos en eso. Él se volvió para enfrentarla completamente. Y cuando te encuentren aquí, su expresión se oscureció. No será agradable para ninguno de los dos. Lucas se alejó de la puerta de vuelta hacia la cama. No lo suficientemente cerca para tocarla, pero lo suficiente para ver el moretón que se formaba a lo largo de su mandíbula. Lo suficientemente cerca para contar los cortes superficiales en su cuello donde las ramas le habían desgarrado la piel durante su lucha. ¿Por qué estabas sola?, él preguntó. 7 días es mucho tiempo para rastrear sin un compañero de casa. Los ojos de Nalia centellearon con algo que parecía vergüenza, luego desafío, luego resignación. Porque rechacé el matrimonio que eligieron para mí. Porque le dije a los ancianos que elegiría mi propio camino. Porque soy testaruda y orgullosa y pensé que probar que podía casar sola haría que respetaran mi elección. Y en cambio casi muero probando que tenía razón al querer la libertad. La ironía no se le escapó. Ella había huido de una jaula directo a otra. Su cabaña, su cuidado, su mundo. Pero había algo en su voz que le hizo doler el pecho. Conocía ese tono. Sabía lo que se sentía elegir el aislamiento sobre la sumisión. «Podrías haber muerto por ese orgullo», dijo él en voz baja. «Sí», ella encontró sus ojos sin pestañear. «Pero habría muerto libre». Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Lucas cruzó los brazos, se apoyó contra la pared, la estudió. La pérdida de sangre había pálido su piel, pero su columna todavía estaba recta. Las heridas cubrían su cuerpo, pero su barbilla todavía estaba en alto. Parecía alguien que había sido golpeada y se negaba a quedarse abajo. La reconoció porque se vio a sí mismo. «¿Qué pasa si regresas herida?», preguntó. Ella guardó silencio por un largo momento. «Entonces dirán que fui débil. Dirán que probé que necesito protección. Forzarán el matrimonio para mantenerme a salvo de mi propia necedad. Y si no regreso, entonces estoy exiliada, sin tribu, lo que significa que soy presa para cualquiera que me encuentre». Lucas sintió que la ira se elevaba en su garganta. Ira hacia un sistema que no le daba opciones reales. Ira hacia un mundo que castigaba a las mujeres por querer algo más allá de lo que los hombres decidían para ellas. Pero debajo de la ira había algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. «¿Cuánto tiempo antes de que puedas montar?», preguntó. Ella parpadeó sorprendida por la pregunta. «¿Una semana? Quizás menos si supero el dolor». «No te esfuerces», dijo firmemente. «Sana adecuadamente. Tenemos tiempo». La palabra salió suave, cuestionadora. Lucas dio cuenta de lo que había dicho, se dio cuenta de que acababa de incluirse en su futuro sin querer. Debería retractarse, debería corregirse, debería dejar claro que esto era temporal. En cambio dijo, «Necesitarás provisiones si vas a sobrevivir sola. Comida, armas, un caballo. Yo puedo proporcionar eso, pero solo si estás lo suficientemente fuerte para usarlos». Nalia lo miró como si le acabara de ofrecer el mundo. Quizás lo había hecho. Quizás la libertad era la única moneda que importaba entre ellos. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucas se apartó de la pared, se movió hacia la ventana donde la luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de rendijas en los postigos de madera. Afuera, su tierra se extendía vacía y vasta. Adentro, su vida se había vuelto de repente y aterradoramente complicada. «Porque sé lo que es huir», dijo sin mirarla, «y sé lo que se siente cuando nadie te ayuda». El silencio que siguió se sintió pesado por cosas no dichas. La oyó moverse en la cama, oyó crujir la tela, oyó que contenía la respiración cuando el dolor le ardía. Luego oyó su voz, firme y segura. «Lucas», él se volvió. Ella lo miraba con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, enmarañado y salvaje. Sus heridas eran visibles bajo la tela rasgada, pero sus ojos estaban claros y agudos y absolutamente concentrados en él. «Cuando vengan», dijo lentamente, «necesitas decirles que me encontraste inconsciente y herida. Diles que ibas a traerme de vuelta tan pronto como pudiera montar. Diles cualquier cosa que te mantenga a salvo». Él frunció el ceño. «¿Y tú?». «Yo les diré la verdad, que tú me salvaste la vida, que me mostraste más respeto en 2 días del que ellos me mostraron en 22 años». Hizo una pausa. Algo feroz cruzó su rostro. «Que si te castigan por decencia humana básica, prueban exactamente por qué quería irme. Empeorarás las cosas para ti, lo sé, pero no mentiré para proteger a hombres que me habrían dejado morir para probar un punto». La convicción. En su voz le envió algo como un rayo. Esto no era solo sobre libertad. Esto era sobre dignidad, sobre negarse a ser quebrantada, incluso cuando quebrantarse sería más fácil.
Se encontró caminando de vuelta a la cama. Se encontró sentándose en el borde de nuevo. Se encontró lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Eres o muy valiente», dijo en voz baja, «o muy tonta». Nalia sonrió. Realmente sonrió, a pesar de todo. ¿No puedo ser ambas? Algo en su pecho se abrió más. Había pasado 5 años evitando este sentimiento exacto, esta atracción hacia otra persona, este peligroso cuidado que venía con consecuencias que no estaba listo para enfrentar. Pero sentado allí viéndola sonreír a través del dolor, viéndola elegir la verdad sobre la seguridad, viéndola hacer exactamente la clase de testarudez que entendía en sus huesos, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Ella alzó la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando no lo hizo, sus dedos tocaron. Su mandíbula, reflejando el gesto de la noche anterior. Pero esta vez dejó que su mano se quedara, dejó que su pulgar acariciara su mejilla, dejó que él sintiera el peso completo de su atención. «Gracias», susurró, «por no dejarme en ese cañón». Su garganta se cerró. Debería decir algo. Debería apartarse. Debería recordar todas las razones por las que esto no podía suceder. En cambio, giró su rostro hacia su palma, solo ligeramente, solo lo suficiente para sentir su calor contra su piel. Solo lo suficiente para admitir lo que había estado negando desde que escuchó su grito. La había salvado porque algo en ese sonido lo había despertado de un sueño de 5 años. Y ahora que estaba despierto, no sabía cómo volver. 3 días pasaron y un ritmo que Lucas había olvidado que existía. Despertar antes del amanecer. Revisar sus heridas. Cambiar vendajes. Observarla comer la comida que preparaba. Sentir sus ojos sobre él mientras trabajaba. Fingir que no notaba cómo le temblaban las manos cada vez que tocaba su piel. En la 4ª mañana, ella estaba de pie junto a la ventana cuando él despertó. «Deberías estar descansando», dijo, incorporándose de su cama improvisada en el suelo. «He descansado lo suficiente». Nalia se volvió para enfrentarlo. La luz de la mañana atrapada en su cabello. «Las heridas están sanando. Puedo sentir que mi fuerza regresa». Él se puso de pie, se acercó para inspeccionar los vendajes en su hombro. Ella no se inmutó cuando sus dedos apartaron la tela. Las heridas se cerraban limpiamente, sin señales de infección. Su cuerpo estaba haciendo lo que necesitaba para sobrevivir. El suyo estaba haciendo algo completamente distinto. «Sanas rápido», dijo, manteniendo su voz estable. «A las mujeres apaches se nos enseña a soportar». Ella observaba su rostro mientras él trabajaba. «Aprendemos temprano que quejarnos del dolor es un lujo que no podemos permitirnos». Su mandíbula se tensó. «Eso no es fuerza, eso es supervivencia». «¿Cuál es la diferencia?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Terminó de asegurar el vendaje fresco, pero no retrocedió. Estaban lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su aliento, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo lo alcanzara a pesar del frío de la mañana. «La fuerza es elegir soportar», dijo en voz baja. «La supervivencia es no tener opción». Los ojos de Nalia escudriñaron su rostro. «¿Y cuál de los dos eres tú?». La pregunta cortó más profundo de lo que esperaba. Se volvió. Se movió a la palangana para lavarse las manos, pero ella lo siguió más lenta que antes, pero decidida. Su mano atrapó su brazo antes de que él pudiera retirarse más. «¿Qué pasó hace 5 años?», preguntó suavemente. Todo su cuerpo se puso rígido. «Eso no. Tú sabes todo sobre por qué huí yo», lo interrumpió. «Sabe lo que estoy arriesgando al estar aquí, pero yo no sé qué fue lo que te hizo construir esta jaula a tu alrededor». «No es una jaula». «¿No lo es?». Ella se movió para enfrentarlo, forzándolo a encontrarse con sus ojos. «Vives solo. No tocas a nadie. Has construido tu vida en el lugar más aislado que pudiste encontrar. Eso no es libertad, Lucas. Eso es esconderse». Las palabras aterrizaron como golpes. Él quería estar enojado, quería apartarla, quería reconstruir los muros que estaba derribando con nada más que su presencia y su implacable honestidad. En cambio, se oyó a sí mismo hablar. «Tenía una familia», dijo, las palabras saliendo ásperas y quebradas. «Esposa, hijo. Vivíamos en un asentamiento a 3 días de camino de aquí. Yo estaba trabajando cuando unos forajidos llegaron. Para cuando regresé, ya se habían ido».
Las personas que amaba más en este mundo murieron llamándome, y yo no estaba allí. El silencio que siguió se sintió como ahogarse. Nunca había dicho esas palabras en voz alta. Nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente como para preguntar. Pero Nalia lo miraba con una comprensión tan cruda que no pudo parar. Los rastré durante 4 meses, continuó. Los encontré eventualmente. Hice lo que necesitaba hacer. Vine aquí, construí esta cabaña. Decidí que si no podía proteger a las personas que amaba, no amaría a nadie nunca más. Su voz se quebró en la última palabra. Lo odiaba. Odiaba mostrar debilidad. Odiaba que ella lo hubiera abierto tan fácilmente. Pero entonces Nalia hizo algo que no esperaba. Dio un paso hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de él. No suave, no cuidadosa. Simplemente lo sostuvo con una certeza feroz que decía que no le temía a su dolor, o a su pasado, o a la oscuridad que cargaba. No tienes que cargarlo solo, susurró contra su pecho. Algo dentro de él se hizo añicos. Sus brazos subieron, la atrajo más cerca, la sostuvo como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Su calor se empapó en él. Su latido cardíaco coincidió con el suyo y por primera vez en 5 años ya no se estaba ahogando. Se quedaron así, envueltos juntos en la luz de la mañana, hasta que Nalia se apartó lo suficiente para mirarlo hacia arriba. Su mano subió a su rostro. Trazó la cicatriz sobre su ceja que había conseguido en una pelea que apenas recordaba. «Me salvaste la vida», dijo. «Pero quizás se supone que yo debo salvar la tuya también». Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera pensar en todas las razones por las que esto era imposible, ella se levantó de puntillas y lo besó. No fue suave, no fue tentativo. Fue desesperado y hambriento y lleno de todo lo que habían estado intentando no decir. Su mano se enredó en su cabello, sus dedos se aferraron a su camisa. El mundo se redujo a solo esto. Su boca sobre la suya, su cuerpo presionado contra él, su aliento mezclándose con su aliento hasta que no pudo distinguir dónde terminaba él. Y ella comenzaba. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad. Su frente descansó contra la de él. Ninguno de los dos habló. Las palabras habrían arruinado lo que acababa de pasar entre ellos. Pero el momento no podía durar. Afuera, un sonido cortó la mañana. Distante pero distintivo. Cascos de caballo, múltiples jinetes moviéndose rápido. Nalia se quedó quieta en sus brazos. «Están aquí». La mente de Lucas volvió a la realidad. «¿Cuántos?» Ella cerró los ojos, escuchó. 4, quizás 5. Ella soltó, se movió a la ventana, miró a través de una rendija en los postigos. En la distancia, el polvo se elevaba desde el sendero del cañón. Tenían minutos, quizás menos. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Pero no había miedo en su voz, solo cálculo. Lucas se volvió para enfrentarla. Vio a la mujer que había rechazado un matrimonio arreglado, que había cazado sola durante 7 días, que había luchado contra lobos y sobrevivido. Vio a la mujer que acababa de besarlo como si lo quisiera. Vio la elección que no sabía que había estado esperando 5 años para hacer. «Les decimos la verdad», dijo. «La mayor parte, de todos modos. ¿Y el resto?». Él volvió a ella, le tomó el rostro con sus manos. «El resto es nuestro». Sus ojos centellearon con algo que parecía triunfo. «Entonces mejor hagamos que nuestra historia coincida». Afuera, los jinetes se acercaban. Adentro, Lucas Méndez se sentía verdaderamente vivo por primera vez desde que había enterrado a su familia en la tierra. Y la mujer de pie en su cabaña, sangre todavía manchando sus vendas, fuego ardiendo en sus ojos, era la razón. La pregunta no era si lucharía por ella. La pregunta era si sobreviviría a lo que venía después. Los jinetes llegaron con fuerza, caballos levantando polvo que volvía el aire de la mañana espeso y marrón. Lucas estaba en su puerta, rifle en mano, pero apuntando hacia abajo. No amenazante, no acogedor, solo presente. Nalia estaba detrás de él, visible a través de la puerta abierta, su postura recta a pesar de los vendajes visibles bajo su ropa rasgada.
Ella había insistido en estar de pie, insistido en enfrentarlos de pie en lugar de débil en su cama. 5 hombres desmontaron. 4 eran jóvenes, musculosos, sus rostros pintados con sospecha y enojo. Pero el 5.º hombre era mayor. Su cabello entrecano, sus movimientos deliberados y controlados. Llevaba la autoridad como un arma. Los ojos del anciano fueron inmediatamente a Nalia, escanearon sus heridas. Luego se desplazaron a Lucas con una intensidad que podría haber cortado piedra. «Tú eres el hombre que tiene a mi hija», dijo en un inglés muy acentuado. «¿Hija?». La palabra golpeó a Lucas en el pecho. Sabía que ella era importante, pero que fuera la hija del líder cambiaba todo. «Yo soy el hombre que mantuvo con vida a su hija», respondió Lucas. Manteniendo su voz nivelada, el anciano se acercó, sus guerreros desplegándose detrás de él. «Al llevarla a tu hogar, al tocarla, al mantenerla alejada de su gente, él me encontró muriendo». La voz de Nalia cortó la tensión como una cuchilla. Los lobos me habían desgarrado. Me estaba desangrando en el cañón. Él me salvó cuando no había nadie más. No deberías haber estado sola. La voz del anciano se endureció, hablando ahora en su idioma. Pero Lucas entendió el tono incluso sin las palabras. Culpa, decepción, control. Uno de los guerreros más jóvenes dio un paso al frente, su mano en el cuchillo de su cinturón. «Ella está prometida a mí. Has deshonrado esa promesa». La risa de Nalia fue aguda y amarga. «No he deshonrado nada. Te rechacé antes de irme. Te rechazo todavía». El rostro del guerrero se oscureció. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho». Ella respondió cambiando al inglés para que Lucas pudiera seguir. «Esta es mi vida, mi cuerpo, mi elección y elijo hacer mi propio camino». El anciano levantó su mano silenciando al hombre más joven. Luego volvió su atención completa a Lucas. «Serás compensado por tu asistencia. Aceptarás el pago y olvidarás que alguna vez la viste». No era una petición. Era una orden envuelta en cortesía. Lucas sintió a Nalia tensarse detrás de él. Sintió el peso de lo que venía después presionando sobre ambos. Podía tomar el pago. Podía dejarlos llevársela. Podía volver a su existencia segura y aislada, donde nadie podía lastimarlo porque nadie podía alcanzarlo. Pero cuando miró al anciano no vio autoridad. Vio el mismo sistema que había intentado enjaular a Nalia. El mismo pensamiento que decía que las mujeres eran propiedad, que las elecciones podían ser hechas por otros, que la libertad era algo para ser concedido en lugar de reclamado. Pensó en su esposa, en cómo se reía, en cómo lo había elegido libremente y ferozmente, en cómo esa elección había sido lo mejor en su vida hasta que se la arrancaron. Y se dio cuenta de que dejar que se llevaran a Nalia de vuelta a una vida que no quería sería su propia clase de muerte. «Ella se queda», dijo Lucas en voz baja. El claro quedó en silencio. Incluso los caballos parecían contener la respiración. Los ojos del anciano se estrecharon. «No entiendes lo que estás diciendo». «Lo entiendo perfectamente». Lucas cambió su peso. No levantó el rifle, pero tampoco lo bajó. «Ella está sanando. Cuando esté lista, ella tomará su propia decisión sobre a dónde ir. Pero no la entregaré como si fuera un caballo perdido siendo devuelto a un establo». El guerrero que había sido prometido a Nalia se lanzó hacia adelante. «¿Te atreves?». La mano del anciano salió disparada. Agarró el brazo del hombre más joven, lo detuvo en seco. Sus ojos nunca se despegaron del rostro de Lucas. «Pelearías por ella si es necesario». «¿Por qué?». «No le debes nada. No nos debes nada a nosotros». Lucas sintió la mano de Nalia presionar contra su espalda. Sintió que ella estaba con él, no detrás de él. Sintió la verdad que había estado evitando desde que escuchó su grito resonar a través del cañón. «Porque algunas cosas valen la pena pelear», dijo. «Y ella es una de ellas». El anciano lo estudió por un largo momento. Luego miró más allá de Lucas a su hija. «Nalia, ¿es esto lo que quieres?». Ella se movió para pararse al lado de Lucas, su hombro rozando el de él. «Sí». «¿Entiendes lo que esto significa? No serás bienvenida en nuestro campamento. Estarás separada de tu gente». «Lo entiendo». Su voz era firme. Eligió la separación sobre la sumisión. El rostro del anciano no mostró nada, pero algo cambió en sus ojos. Dolor tal vez o respeto o ambos. «Entonces has tomado tu decisión», dijo, «y cargarás con las consecuencias». Se volvió para irse. Pero el guerrero que Nalia había rechazado no había terminado. Su mano fue a su cuchillo. Lo sacó libre. «Si no puedo tenerla, nadie la tendrá». Se movió rápido. Pero Lucas fue más rápido. El rifle se alzó, el martillo amartillándose en un movimiento suave. El sonido detuvo al guerrero a medio paso. «No», dijo Lucas suavemente. «Aléjate». Por un latido, el mundo se balanceó al borde de la violencia. Entonces el anciano habló bruscamente en su idioma. La mandíbula del guerrero se apretó, pero enfundó su cuchillo.
Esto no ha terminado, dijo el guerrero en inglés entrecortado, sus ojos ardiendo contra Lucas. Sí, dijo Nalia, su voz fría y final. Se acabó. Los guerreros montaron sus caballos. El anciano se detuvo. Miró a su hija una última vez. Había algo en su expresión que parecía un adiós. Luego cabalgaron lejos, el polvo tragándolos hasta que solo eran formas en la distancia. Lucas bajó el rifle. Sintió que la adrenalina se drenaba de él, dejando sus manos temblando. Acababa de hacerse enemigo de una tribu entera. Acababa de ponerse entre una mujer y su gente. Acababa de tirar por la borda cada pizca de seguridad que había construido cuidadosamente. Y no se arrepentía ni un solo segundo. Nalia se volvió hacia él, su rostro indescifrable. No tenías que hacer eso. Sí, dijo. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Ella estaba tan cerca que él podía ver motas doradas en sus ojos oscuros. Podía ver la pregunta bajo la pregunta. Podía ver que lo que realmente preguntaba era si esto era real o si solo había hecho una elección táctica en el calor del momento. Lucas alargó la mano, le tomó el rostro con su mano. Porque cuando me besaste, dijo en voz baja, dejé de ser el hombre que quería estar solo. Y no sé cómo volver. La respiración de Nalia se cortó. Su mano cubrió la suya, la sostuvo contra su mejilla. Entonces no vuelvas. Algo en su voz hizo que su corazón se estrellara contra sus costillas. No era una petición, no era una esperanza. Era una reclamación, una declaración, una línea trazada en el polvo que separaba el antes del después. Y de pie allí con el polvo de su tribu todavía flotando en el aire, con el peligro sentado en el horizonte como una tormenta, con todo en su vida de repente complicado e incierto. Lucas se dio cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 2 semanas pasaron como agua entre los dedos, rápido e imposible de retener. Las heridas de Nalia sanaron en cicatrices pálidas que se desvanecerían con el tiempo. Su fuerza regresó en incrementos, cada día acercándola más a la mujer que había casado sola y se había negado a inclinarse. Pero algo más estaba sucediendo entre ellos que no tenía nada que ver con sanar y todo que ver con la forma en que ella lo miraba al otro lado de la cabaña. La forma en que sus manos se demoraban cuando la ayudaba a ponerse de pie. La forma en que el silencio entre ellos se sentía más pesado que las palabras. Lucas le enseñó a manejar su rifle, le mostró cómo apuntar, cómo respirar, cómo apretar en lugar de jalar el gatillo. De pie detrás de ella, su pecho contra su espalda, sus brazos guiando los suyos. Sentía cada respiración que ella tomaba como si fuera la suya. «Eres natural», dijo después de que ella golpeara 3 objetivos seguidos. «Tuve buenos maestros». Ella giró. La cabeza, sus rostros a centímetros de distancia. Pero ninguno de ellos se paró tan cerca. Su corazón martilló. Debería dar un paso atrás. Debería poner distancia entre ellos. Debería recordar que la proximidad creaba complicaciones que no estaba seguro de poder manejar. En cambio, se quedó exactamente donde estaba. Por la noche, se sentaban junto al fuego y ella le contaba historias sobre su infancia, sobre aprender a rastrear ciervos con su abuelo, sobre negarse a usar los vestidos tradicionales que su madre hacía, sobre la primera vez que había cazado sola y se había sentido verdaderamente libre. Él escuchaba como si sus palabras fueran agua y él estuviera muriendo de sed. A veces ella le hacía preguntas sobre su hijo, sobre su esposa, sobre la vida que había perdido. Y lentamente, dolorosamente, él la dejaba ver al hombre que había sido antes de que el dolor lo convirtiera en piedra. En la noche 14 ella se despertó gritando. Lucas estaba al otro lado de la cabaña en segundos, arrodillado junto a su cama, manos en sus hombros. «Es solo un sueño. Estás a salvo». Sus ojos estaban salvajes, desenfocados. Los lobos, ellos estaban... «Lo sé». La atrajo contra su pecho, sintió que temblaba. «Se han ido. Te lo prometo». Ella se aferró a él, los dedos clavándose en su camisa, su respiración llegando en jadeos entrecortados contra su cuello. Pero gradualmente su respiración se ralentizó, su agarre se aflojó, y cuando finalmente se apartó lo suficiente para mirarlo, algo había cambiado en su expresión.
Quédate conmigo esta noche, susurró. Solo duerme a mi lado. No quiero estar sola. Cada instinto le decía que esto era peligroso, que compartir una cama, incluso inocente, cruzaría una línea que no podría deshacer. Pero mirando su rostro, viendo la vulnerabilidad que rara vez mostraba, no pudo negarse. Se acostó a su lado sobre las mantas, manteniendo la separación. Ella se giró de lado, enfrentándolo. En la tenue luz del fuego moribundo, sus rasgos eran suaves, sin guardia. Gracias, dijo en voz baja por todo. No necesitas agradecerme. Sí, lo necesito. Ella extendió la mano, trazó la cicatriz sobre su ceja de nuevo, el gesto volviéndose familiar entre ellos. Me diste algo que nunca tuve. Elección. Él atrapó su mano, la sostuvo contra su rostro. Tú me diste algo también. ¿Qué? Una razón para dejar de esconderme. Las palabras flotaron entre ellos pesadas de significado. Su pulgar acarició su pómulo. Su pulso se aceleró. El espacio entre ellos se sintió eléctrico, cargado con todo lo que no habían dicho, todo lo que habían estado cuidadosamente no haciendo durante 2 semanas. Lucas, susurró ella, y la forma en que dijo su nombre hizo que algo en su pecho se abriera de par en par. Él cerró la distancia entre ellos, la besó con todo lo que había estado reteniendo. Sus brazos rodearon su cuello, lo atrajo más cerca. Las mantas entre ellos se volvieron insignificantes cuando sus cuerpos se presionaron, cuando su boca se abrió bajo la suya, cuando 5 años de soledad y 2 semanas de negación se quemaron en el calor de querer algo real. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la de él. Sus ojos estaban oscuros, intensos y absolutamente seguros. «Eres mío ahora», dijo, las palabras en algún lugar entre declaración y pregunta. «Si quieres serlo». La frase se clavó en su pecho y se quedó allí. No una reclamación de propiedad, no una demanda, sino una verdad que ella le ofrecía. La oportunidad de pertenecer a alguien de nuevo, de ser elegido, de importarle a otro ser humano de una manera que hacía el aislamiento imposible. Pensó en su esposa, en la forma en que ella lo había mirado el día de su boda, en el amor que había perdido y jurado que nunca volvería a arriesgar. Y se dio cuenta de que el dolor le había enseñado la lección equivocada. La lección no era no amar nunca más. Era que el amor, incluso cuando terminaba en pérdida, valía la pena cada momento del riesgo. «Sí», dijo su voz ronca por la emoción. «Quiero ser tuyo». Algo feroz y triunfante brilló en sus ojos. «Entonces yo soy tuya también. No hay vuelta atrás». «No hay vuelta atrás», estuvo de acuerdo. Ella lo besó de nuevo, más suave esta vez, sellando la promesa entre ellos. Luego se acomodó contra su pecho, sus brazos envueltos alrededor de ella, su respiración nivelándose mientras el sueño la encontraba de nuevo. Pero Lucas se quedó despierto mirando al techo, sintiendo su latido cardíaco contra sus costillas. Acababa de prometerse a una mujer que había sido exiliada de su gente, que tenía enemigos que la querían de vuelta o muerta, que había elegido la libertad sobre la seguridad en cada oportunidad. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Afuera, el viento se levantó, llevando sonidos del cañón. En la distancia, los coyotes se llamaban unos a otros. Más cerca, algo se movió entre la maleza cerca del corral, haciendo crujir ramas y alterando a sus caballos. Lucas se tensionó, escuchando con más atención. Podrían ser ciervos, podría ser nada, pero algo en su instinto le decía lo contrario. Cuidadosamente se extrajo del abrazo de Nalia. Agarró su rifle. Se movió silenciosamente hacia la ventana. La luna estaba alta, proyectando luz plateada a través del claro. Sus caballos se movían nerviosos en su corral y al borde de la línea de árboles, apenas visible, una figura observaba la cabaña. El guerrero que había sido prometido a Nalia estaba perfectamente quieto, su rostro pintado de sombras y malevolencia. No se movió, no se acercó, solo observó. Era un mensaje, una promesa, una declaración de que el enfrentamiento de hace 2 semanas no había terminado nada. Solo había pospuesto lo inevitable. El agarre de Lucas se tensó en el rifle. Podía disparar desde aquí. Podría terminar la amenaza antes de que escalara. Pero matar a un hombre a sangre fría, incluso a un enemigo, no era algo que pudiera hacer sin convertirse en alguien que no quería ser. Así que, en cambio, se aseguró de que el guerrero lo viera. Se aseguró de que el hombre entendiera que Nalia no estaba desprotegida, que reclamarla costaría más de lo que podría estar dispuesto a pagar. Por un largo momento se miraron el uno al otro a través del claro. Luego, el guerrero se desvaneció de nuevo en la oscuridad, desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Pero el mensaje era claro. Esto no había terminado, y cuando estallara se derramaría sangre. Lucas volvió a la cama, se deslizó de nuevo junto a Nalia. Ella se agitó, lo buscó en su sueño y él la trajo cerca. La protegió incluso en sueños. Mañana le diría lo que había visto. Mañana se prepararían para lo que venía.
Esa noche solo la sostendría y fingiría que el mundo fuera de su cabaña no existía. La mañana llegó con escarcha en las ventanas y tensión en los hombros de Lucas que no cedía. Apenas había dormido, escuchando sonidos que nunca llegaron, observando sombras que nunca se movieron. Nalia despertó para encontrarlo ya vestido, rifle limpio y cargado, su rostro duro de una manera que no había visto desde el día que llegó su tribu. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose. Él estuvo aquí anoche. ¿El guerrero? Observando la cabaña. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, no sorpresa. Ella había sabido que esto llegaría eventualmente. ¿Qué hizo? Nada. Solo observó. Lucas se movió a la ventana, escaneó la línea de árboles. Pero eso es peor que un ataque. Significa que está planeando algo. Nalia se puso de pie y se movió para pararse a su lado. Su mano encontró su brazo. Él no se detendrá hasta obtener lo que quiere, que es yo muerta o de vuelta a la tribu. Cualquiera prueba su punto. Ella lo miró. Pero no dejaré que tenga ninguna. Lucas se volvió para enfrentarla completamente. Esta no es tu lucha sola ya. Lo sé, eso es lo que me asusta. Ella tocó su rostro, el gesto tierno a pesar de la tensión en el aire. Puedo aceptar consecuencias por mis elecciones, pero no puedo aceptar que tú pagues por ellas. Demasiado tarde, dijo simplemente. Tomé mi decisión en el momento en que te levanté de esa mesa y decidí que importabas. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de caballos acercándose cortó la mañana. Pero esta vez no eran 3 jinetes, eran 4, y no se detenían al borde del claro. Cabalgaron directamente a la cabaña, desmontando antes de que sus caballos se detuvieran por completo. El guerrero de hacía 2 semanas iba al frente, flanqueado por otros 3. Sus rostros estaban pintados, sus armas desenvainadas. Lucas agarró su rifle, se posicionó en la puerta. Nalia estaba detrás de él, pero no acobardada. Nunca acobardada. ¿Vinieron a hablar?, gritó Lucas, manteniendo su tono neutral a pesar de su corazón acelerado. El guerrero escupió en el suelo. La charla terminó. Se te dio la oportunidad de devolver lo que robaste. No robé nada. Ella no es propiedad. Ella me fue prometida. La voz del guerrero temblaba con una rabia apenas contenida. Deshonraste esa promesa. Me deshonraste a mí. Ahora pagas. Uno de los otros guerreros dio un paso al frente, su arco tensado. El anciano dijo que podíamos encargarnos de esto nosotros mismos. Dijo que si traíamos prueba de justicia, él lo aceptaría. ¿Justicia? La voz de Nalia cortó como una cuchilla. Esto no es sobre justicia, esto es sobre orgullo. No tienes voz aquí, mujer. El guerrero gruñó. Equivocado. Nalia se movió para pararse al lado de Lucas, su barbilla en alto. Tengo todo el derecho de hablar sobre mi propia vida. Y te lo digo ahora, nunca seré tuya, ni por la fuerza, ni por la tradición, ni por ninguna reclamación que creas tener. Entonces eliges la muerte. Las palabras flotaron en el aire, finales y absolutas. El dedo de Lucas se movió hacia el gatillo. 4 contra 2. Pero él tenía la ventaja del terreno alto y mejor cobertura. Aún así, alguien moriría hoy. Quizás todos. ¡Esperen! Una voz llamó desde la línea de árboles. Todas las miradas se volvieron. El padre de Nalia, el anciano tribal, emergió a caballo, solo. Su rostro era indescifrable mientras absorbía la escena. Su hija de pie con el forastero, guerreros con armas desenvainadas, segundos violentos a punto de desatarse. Esto termina ahora, dijo el anciano, su voz cargando autoridad absoluta. Padre, Nalia comenzó. Él levantó su mano silenciándola. Luego miró al guerrero. Tuviste tu oportunidad de desafiar a este hombre honorablemente. En cambio, viniste en la noche como un ladrón. Este no es nuestro camino. Él me deshonró. No.
La voz del anciano se volvió fría. Ella te rechazó antes de irse. Te negaste a aceptar su elección. Esa deshonra es tuya, no de ella. El rostro del guerrero se retorció de rabia. ¿Te pondrías del lado de ellos? Me pongo del lado de la verdad. El anciano desmontó, se movió para pararse entre los guerreros y la cabaña. Mi hija tomó su decisión. Ella ha vivido con las consecuencias. Ahora tú debes vivir con las tuyas. No lo aceptaré. Lo aceptarás o serás expulsado como ella lo fue. Los ojos del anciano eran duros como la piedra. Nuestra gente no fuerza a las mujeres a lazos que rechazan. Esa es la ley. Honrarla o vete. La tensión se estiró tan apretada que se sintió como si el aire mismo pudiera hacerse añicos. La mano del guerrero tembló en su cuchillo. Sus compañeros lo observaban esperando su decisión. Finalmente, con un esfuerzo visible, el guerrero enfundó su arma. Pero sus ojos, cuando encontraron a Nalia, estaban llenos de veneno. «Esto no ha terminado», dijo. «Sí», Nalia respondió su voz firme. «Se acabó». Los guerreros montaron sus caballos, se alejaron cabalgando sin otra palabra. Pero la amenaza flotó en el aire mucho después de que desaparecieran. El anciano se volvió hacia su hija, la miró por un largo momento. Luego asintió una vez, un gesto que podría haber sido aprobación o podría haber sido adiós, o podría haber sido ambos. «Has elegido un camino duro», dijo en voz baja. «Elegí mi camino». «Eso es suficiente». Él miró a Lucas a continuación. Lo midió con ojos que habían visto décadas de hombres, de elecciones, de consecuencias. «¿Entiendes lo que has asumido? Entiendo que ella vale la pena». Algo parecido a una sonrisa tocó el rostro del anciano. «Entonces quizás sobrevivas a lo que viene». Montó su caballo, pero antes de irse habló una vez más. «Hay otros que no aceptarán la decisión del consejo, hombres que ven esto como debilidad. Deberían irse de este lugar. Ir a algún lugar donde no puedan encontrarlos». La mano de Nalia encontró la de Lucas. «Lo consideraremos». El anciano asintió, luego cabalgó lejos, dejándolos solos en el claro. Lucas sintió que los dedos de Nalia se apretaban alrededor de los suyos. Ella temblaba, no de miedo, sino por el peso de todo lo que acababa de suceder. Su padre había defendido su derecho a elegir, pero al hacerlo también había dejado claro que la protección venía con una fecha de expiración. «Deberíamos escucharlo», dijo Nalia en voz baja. «Sobre irnos». Lucas la atrajo cerca, envolvió sus brazos alrededor de ella. «Este es mi hogar. Estas son mis tierras. Huí antes. No huiré otra vez. Incluso si quedarse significa pelear». Él pensó en su familia, en cómo había estado lejos cuando más lo necesitaban. Sobre 5 años de aislamiento construidos sobre el arrepentimiento. Sobre la mujer en sus brazos que le había dado una razón para dejar de solo sobrevivir y comenzar a vivir. «Especialmente si significa pelear», dijo. «Porque ahora tengo algo por lo que vale la pena pelear». Nalia se apartó lo suficiente para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y una feroz determinación. «Entonces peleamos juntos». Juntos, estuvo de acuerdo. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras la sostenía, los ojos de Lucas escaneaban la línea de árboles. El guerrero se había ido, pero los hombres alimentados por la rabia y la humillación no se rendían fácilmente. Esperaban, planeaban. Golpeaban cuando las defensas eran más bajas. Y en algún lugar allá afuera, en las sombras del cañón, Lucas sabía que su enemigo estaba haciendo exactamente eso. La pregunta no era si volvería. La pregunta era cuándo, y si Lucas estaría listo cuando lo hiciera. 3 noches después llegó el ataque. Lucas despertó con el olor a humo. No el humo cómodo de un fuego muriendo, sino el olor acre y penetrante de madera y aceite quemándose. Estuvo de pie instantáneamente, rifle en mano, sabiendo ya lo que encontraría antes de llegar a la ventana. El corral estaba en llamas. Sus caballos relinchaban en pánico y atrapados y de pie al borde de la luz del fuego, visible y deliberado. El guerrero observaba con satisfacción tallada en su rostro. Otros 2 lo flanqueaban, sus expresiones ansiosas de violencia. Querían que él saliera. Querían que eligiera entre salvar a sus caballos y defender su hogar. Querían que estuviera dividido y vulnerable. Pero Lucas había pasado 2 semanas preparándose para este momento exacto. «Nalia», dijo bruscamente, y ella ya se estaba moviendo. Agarró el segundo rifle que él había preparado, se posicionó en la ventana trasera mientras él cubría el frente. Lo habían practicado, planeado para ello, sabían exactamente lo que venía después. «Los caballos», dijo, dolor en su voz. «Lo sé», su mandíbula se apretó. «Pero si salimos allá, nos matarán a ambos. Los caballos o nuestras vidas. Esa es la elección que nos dan. Entonces les damos una elección diferente». Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, Nalia disparó,
no a los hombres, sino al mecanismo de cierre del portón del corral. La madera se astilló. El portón se abrió de golpe. Sus caballos, salvajes de miedo, salieron en estampida directamente hacia los 4 guerreros. Estalló el caos. Los hombres se dispersaron, gritando, tratando de evitar ser pisoteados. Uno cayó, atrapado bajo los cascos. El guerrero se lanzó detrás de un árbol, y en ese momento de confusión, Lucas y Nalia se movieron. Salieron por lados opuestos de la cabaña, rifles en alto, posicionándose para que los guerreros quedaran atrapados entre ellos. La luz del fuego convirtió todo en agudos contrastes de luz y sombra. El humo hacía llorar los ojos, pero la puntería de Lucas era firme. «Se acabó», gritó. «Váyanse ahora, o no se vayan en absoluto». El guerrero emergió desde detrás del árbol, cuchillo en mano, la rabia haciéndolo temerario. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes mantenerla?» «Yo no la mantengo», dijo Lucas. «Ella se queda porque elige hacerlo. Entonces elige la muerte». El guerrero se lanzó, pero no hacia Lucas, hacia Nalia, moviéndose rápido, usando el humo como cobertura, cerrando la distancia antes de que ella pudiera apuntar. Pero Nalia no necesitaba apuntar. Había cazado desde que era una niña, rastreando animales que se movían más rápido e impredeciblemente que cualquier hombre. Ella hizo un paso lateral, giró la culata del rifle, conectó con su mandíbula con un chasquido que resonó a través del claro. El guerrero cayó con fuerza. Su cuchillo salió despedido y cuando miró hacia arriba, ambos rifles apuntaban a su rostro. Los otros 2 guerreros habían huido, dejando a su compañero solo y derrotado en el polvo. «Perdiste», dijo Nalia, su voz fría y final. «No porque él sea más fuerte que tú, no porque lo elegí a él sobre ti. Perdiste porque nunca entendiste que yo nunca fui tuya para ganar». El rostro del guerrero se retorció con humillación y rabia, pero debajo de eso Lucas vio algo más. Reconocimiento, la comprensión de que esto realmente estaba terminado. «Vete», dijo Lucas, «y no vuelvas». Por un momento pareció que el guerrero podría negarse, podría elegir la muerte sobre la vergüenza de la retirada. Pero el instinto de supervivencia ganó. Se arrastró hasta sus pies, tropezó hacia la línea de árboles, desapareció en la oscuridad. El fuego todavía ardía, pero el corral estaba mayormente intacto. Sus caballos se habían dispersado, pero regresarían por la mañana. Y de pie a su lado, rifles todavía listos, estaba la mujer que había luchado a su lado como si lo hubieran estado haciendo durante años en lugar de minutos. Lucas bajó su arma, la miró, realmente la miró. Nalia estaba de pie en la luz del fuego, su cabello salvaje, su rostro manchado de humo, sus ojos feroces y vivos. Había enfrentado al hombre que había intentado reclamarla, se había defendido a sí misma y a él sin dudar. Había probado que la libertad no era solo algo que ella quería, era algo por lo que podía pelear y ganar. Ella bajó su rifle, se volvió hacia él, sonrió a pesar de todo. «¿Ese era tu plan? ¿Arriesgar los caballos? La mejor mala opción que teníamos». Ella rió, el sonido brillante e inesperado en la secuela de la violencia. Luego se movió hacia él, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, lo besó fuerte. Alivio y adrenalina y triunfo, todo mezclado en ese beso. Cuando se separaron, él presionó su frente contra la de ella. «Sabes que podrían volver». «Que vengan», dijo. «Estaremos listos». Y mirándola, Lucas lo creyó. Creyó que podían enfrentar lo que viniera. Creyó que juntos era más fuerte que solo. Creyó que los 5 años que había pasado escondiéndose de la vida habían sido necesarios para llevarlo exactamente aquí, a este momento, a esta mujer que lo había salvado al permitirle salvarla a ella. 7 meses después, todavía estaban allí. La cabaña había crecido, se había añadido una segunda habitación, espacio para la vida que estaban construyendo juntos. Sus caballos se habían regresado, se unieron 2 más que Nalia había entrenado ella misma. El jardín que había plantado detrás de la cabaña crecía salvaje y abundante, y cada mañana Lucas se despertaba con ella a su lado y recordaba lo que se sentía estar vivo. Ellos escuchaban rumores ocasionalmente. Comerciantes que pasaban mencionaban que el guerrero había dejado el territorio. Quill, padre de Nalia, había reconocido formalmente su elección, que la tribu ya no pronunciaba su nombre con vergüenza, sino con un respeto a regañadientes. Pero esas eran preocupaciones distantes. Su mundo se había convertido en esta cabaña, estas tierras, la vida que habían elegido construir donde nadie podía decirles quién ser o cómo amar. Una tarde, sentados junto al fuego que habían construido juntos, Nalia se recostó contra su hombro. «¿Te arrepientes?», preguntó, «de renunciar a tu aislamiento». Lucas la miró, a esta mujer que había irrumpido en su vida cubierta de sangre y negándose a quebrarse, que lo había elegido tan ferozmente como él la había elegido a ella, que había convertido su soledad cuidadosamente mantenida en algo que se sentía como hogar. «Cada día», dijo. Ella se apartó sorprendida, luego vio su sonrisa.
Me arrepiento de cada día que desperdicié solo, continuó atrayéndola cerca, cuando podría haber estado buscándote. Nalia rió, lo besó suavemente. Me encontraste de todos modos. No, dijo. Tú me encontraste a mí y te negaste a dejarme seguir perdido. El fuego crepitó. La noche se asentó a su alrededor, y en la quietud de su cabaña, en la vida por la que habían luchado y ganado, Lucas Méndez finalmente entendió lo que le había estado faltando durante 5 años. No seguridad, no paz, no aislamiento, solo alguien por quien valiera la pena volver a casa.